Hay algo profundamente humano en verse reflejado. No solo en el espejo, sino en las historias que nos cuentan. En la pantalla, en la página, en esa canción que suena en el fondo. Durante décadas, millones de personas LGBT+ crecieron consumiendo cine y literatura que hablaba de amor, de deseo, de futuro. Pero nunca de ellas. Historias donde su existencia estaba borrada o distorsionada. Y cuando aparecía, era para morir, sufrir o ser ridiculizada. La ausencia dolía. Pero la distorsión dolía aún más. La representación importa. No como un lujo estético, sino como una necesidad emocional. Porque ver a alguien como vos, amar como vos, luchar como vos, sobrevivir como vos, puede marcar la diferencia entre crecer con vergüenza o con orgullo. Durante años, el cine y la literatura funcionaron como espejos rotos para la comunidad LGBT+. Había que leer entre líneas, buscar guiños escondidos, personajes ambiguos, subtextos. Era como buscar calor en una hoguera apagada. Pero algo empezó a cambiar. A paso lento, pero firme, comenzaron a surgir historias que no solo incluían personajes LGBT+, sino que los colocaban en el centro. Que no se limitaban a mostrar su dolor, sino también su alegría, su complejidad, su humanidad. Que dejaban de ver la diversidad sexual y de género como una temática, y la entendían como parte del tejido natural de la vida. Y cuando eso ocurre, cuando una persona LGBT+ se ve reflejada con verdad, con respeto, con profundidad, sucede algo poderoso, se fortalece. Porque las historias no solo entretienen, también enseñan quién puede ser el héroe, quién merece ser amado, quién tiene derecho a un final feliz. Por eso este recorrido es más que un repaso cultural, es un homenaje a todas las veces que el arte salvó una vida. En este guión, vamos a viajar por libros, películas y series que dejaron huella, que abrieron puertas, que hicieron historia. Algunas fueron polémicas, otras sutiles, pero todas, a su manera, ayudaron a que más personas LGBT+ pudieran decir, ahí estoy yo. Esa historia también me pertenece. Porque cuando una historia te abraza, te reconoce y te refleja, deja de ser solo una historia. Se convierte en hogar. Durante mucho tiempo, las historias LGBT+ se escondían en los márgenes. En personajes que no se decía, pero se sabía. En miradas cómplices, en silencios largos, en finales que no se atrevían a soñar. Antes de que existiera una categoría LGBT+ reconocible, ya había quienes contaban, o intentaban contar, lo que no se podía nombrar. En la literatura, encontramos una de las primeras explosiones con la novela El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, publicada en 1890. Un texto cargado de belleza, ambigüedad y deseo masculino disfrazado de estética. Wilde fue encarcelado por indecencia grave poco después, y su historia personal marcó a fuego la relación entre literatura, sexualidad y castigo. Leerlo era, en sí, un acto de resistencia. En el cine, las primeras apariciones LGBT+ fueron a menudo grotescas, caricaturescas o trágicas. Durante décadas, los códigos morales de Hollywood, especialmente el infame Código Hays, prohibieron cualquier representación desviada. Así, los personajes queer eran villanos, seres perturbados o destinados al sufrimiento. La calumnia, 1961, con Audrey Hepburn y Shirley MacLaine, trató de abordar el tema del lesbianismo, pero incluso entonces, el resultado fue profundamente trágico. Porque hasta no hace mucho, en la ficción, ser LGBT+ equivalía a no tener derecho a un final feliz. Pero hubo autores y cineastas que desafiaron esa narrativa. En los años 70 y 80, empezaron a surgir obras más honestas y valientes. Maurice, la novela póstuma de E.M. Forster, publicada en 1971, ofrecía algo revolucionario, un protagonista gay que no moría, no se arrepentía, no se escondía. Solo amaba. En el cine, Paris is Burning, 1990, retrató la escena del ballroom en Nueva York, con personajes trans, queer y racializados. Una obra documental que no solo visibilizó, sino que celebró una comunidad viva, creativa y resiliente. Y si hablamos de visibilidad lésbica, Janet Winterson sacudió la literatura con su novela Fruta Prohibida, donde contaba, con humor y crudeza, su experiencia de crecer como una joven lesbiana en una comunidad religiosa británica. En cada palabra se respiraba libertad.
Estas primeras obras no eran perfectas, ni tenían todos los recursos ni la aprobación del mainstream, pero eran auténticas. Y sobre todo, eran necesarias. Porque mostraban lo que muchos sabían pero no podían decir, que existíamos, que amábamos, que pensábamos, que soñábamos. Cada historia fue una grieta en la pared. Y por esas grietas empezó a entrar la luz. En los años 90, algo comenzó a cambiar. La comunidad LGBT+ dejó de ser un susurro en los márgenes para empezar a ocupar espacios en el centro del escenario. No fue de la noche a la mañana. No fue sin controversia. Pero el cambio fue innegable. Y lo hizo de la mano de algo muy poderoso, la cultura popular. El cine de autor, las series televisivas y la literatura juvenil empezaron a mostrar historias queer no solo desde el drama o la tragedia, sino desde la vida misma. Y eso, por sí solo, ya fue una revolución. En televisión, Will y Grace rompió esquemas al presentar personajes abiertamente gays en roles protagónicos en una sitcom mainstream. Sí, con clichés. Sí, con estereotipos. Pero abrió una puerta. Luego vinieron series como Queer as Folk y The L Word, que mostraron con mayor profundidad la diversidad de vidas y experiencias dentro de la comunidad LGBT+. En el cine, Brokeback Mountain, 2005, marcó un antes y un después. No solo por contar una historia de amor entre dos hombres en un contexto rural y conservador, sino porque lo hizo con sensibilidad, belleza y dolor. La película fue nominada al Oscar, y dejó una huella en millones de personas que nunca antes habían visto algo así en la gran pantalla. Años más tarde, Call Me By Your Name retomaría esa misma fórmula desde otro lugar, con más lirismo y menos tragedia. Y no podemos olvidar a Moonlight, 2016, la primera película con temática LGBT+ en ganar el Oscar a Mejor Película. Una obra poderosa que mostró que la identidad queer y racializada también tiene un lugar legítimo en el arte más premiado del mundo. Moonlight no solo conmovió, cambió las reglas del juego. En la literatura, la explosión fue igual de potente. Autores como Andrea Seaman, Benjamin Alire Sáenz, Ocean Vuong, Gaby Rivera, Alice Oseman o Alberto Ramos se convirtieron en referentes contemporáneos que pusieron en palabras el amor queer desde la poesía, la novela juvenil, el ensayo o el cómic. Obras como Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo o Heartstopper se transformaron en fenómenos globales, donde adolescentes LGBT+ finalmente podían verse sin culpa ni vergüenza. Lo más poderoso de esta etapa no fue solo la cantidad de historias, sino su diversidad. Ya no se trataba de un único relato. Aparecieron voces trans, bisexuales, no binarias, personas racializadas, migrantes. Por fin, las historias dejaban de ser únicas para convertirse en múltiples. Y eso, en el fondo, es representación real, no encasillar, sino ampliar el espejo. Porque cuando el arte nos refleja con verdad, no solo nos sentimos vistos, nos sentimos válidos. Aunque hemos avanzado muchísimo en visibilidad LGBT+ en el cine y la literatura, la representación aún está lejos de ser perfecta. Porque no se trata solo de aparecer, sino de cómo se aparece. No basta con que haya personajes LGBT+. Es clave cómo son contados, con qué profundidad, desde qué perspectiva y para qué público. Uno de los principales problemas actuales es el tokenismo. Incluir un personaje LGBT+ no siempre es inclusión, a veces es decoración. El personaje gay que existe solo para dar un toque de diversidad, pero sin historia propia, sin arco narrativo, sin matices. Su sexualidad o identidad se vuelve su único rasgo. No tiene sueños, no tiene contradicciones, no tiene conflicto interno. No es una persona, es una casilla que marcar. Además, persisten los estereotipos reciclados. El gay afeminado que solo sirve como comic relief. La lesbiana hipersexualizada para el deseo masculino. El personaje trans que aparece solo para contar su sufrimiento. Esos moldes narrativos siguen instalados en muchas producciones, y lo peor, muchas veces, se venden como progresistas. Pero no hay nada progresista en contar siempre la misma historia plana, sin profundidad, sin verdad. Otro gran desafío es la falta de diversidad dentro de la diversidad. Porque no todo personaje LGBT+ representa a toda la comunidad. ¿Dónde están las personas trans no binarias? ¿Dónde están los cuerpos gordos, racializados, discapacitados, migrantes?
¿Dónde están las historias interseccionales que reflejan realidades más allá del modelo blanco, masculino y urbano? Muchas veces, las grandes plataformas o editoriales eligen historias LGBT más que sean digeribles, seguras, comerciales. Que emocionen, pero no incomoden. Que representen, pero no desafíen. Y eso también limita. Porque la visibilidad debe ser valiente. Debe atreverse a incomodar, a mostrar lo que no encaja, lo que rompe moldes. Además, aún falta representación detrás de cámaras y de páginas. Directores, guionistas, editores, autores LGBT más que cuenten sus propias historias con autenticidad. Porque cuando otros narran nuestras vidas, el riesgo de caer en clichés aumenta. Y porque la mirada importa. Quien cuenta, decide qué se muestra. Y qué se borra. Sí, se ha avanzado. Sí, hay más historias. Pero no podemos conformarnos con lo mínimo. Queremos ser personajes complejos, protagonistas de historias propias, no solo acompañantes de narrativas ajenas. La representación importa, pero la representación digna, honesta y plural es la que realmente transforma. Una historia puede salvar una vida. No es exageración. No es metáfora. Es una verdad que se repite en miles de testimonios. Vi esa película y supe que no estaba sola. Leí ese libro y sentí que alguien me entendía. Escuché esa frase y lloré, porque era mía. La representación no es solo un espejo, es una herramienta, un mapa, un refugio, una promesa. Cuando una persona LGBT más se ve reflejada en una historia contada con amor, respeto y humanidad, algo cambia por dentro. Aparece el derecho a imaginarse, a soñar, a crecer con orgullo, no con vergüenza, a amar sin miedo. A saberse dignos, incluso en un mundo que insiste en decir lo contrario. El arte tiene ese poder. El de sanar. El de enseñar. El de abrir caminos. Y por eso, la representación es también una forma de militancia. Porque construir cultura es construir mundo. Cada personaje queer en una novela, cada pareja LGBT más en una serie, cada historia trans contada con verdad. Es un acto político. No porque sea panfleto, sino porque desafía la norma. Porque resiste el borrado. Porque dice, también somos parte del relato humano. Hoy más que nunca, necesitamos seguir contando nuestras historias. Desde la belleza, desde el caos, desde el amor, desde el conflicto. Desde todo lo que nos hace humanos. No queremos ser perfectos. Queremos ser reales. Queremos que se nos vea en la alegría, en el deseo, en la ternura, en el fracaso, en la amistad, en la familia elegida. Queremos dejar de ser temática y ser simplemente personas. Y si el cine, la literatura, la televisión y las redes pueden cambiar percepciones, entonces también pueden cambiar el mundo. Porque el mundo se transforma cuando cambia lo que imaginamos como posible. Por eso, que nadie nos diga que contar historias no es importante. Contar es existir. Y existir con dignidad es el derecho más poderoso que tenemos.